Hay personas que pasan toda una vida bajo los focos, y aún así logran esconder sus mayores secretos. Durante décadas, millones de personas creyeron conocer a Raffaella Carrà. La mujer que revolucionó la televisión europea, desafió las normas de su época y convirtió cada canción en un himno de libertad. Pero cuando falleció en julio de 2021, el mundo descubrió que la artista más famosa de Italia había protegido su vida privada con un silencio absoluto. ¿Por qué decidió ocultar su enfermedad? ¿Quién fue el gran amor que nadie conocía? Y, sobre todo, ¿qué llevó a una de las mujeres más admiradas del espectáculo a despedirse sin homenajes, sin flores y sin despedidas públicas? Hoy descubriremos la historia que casi nadie conoció sobre Raffaella Carrà. La historia comienza mucho antes de los escenarios. Raffaella Maria Roberta Pelloni nació el 18 de junio de 1943 en Bolonia, en plena Segunda Guerra Mundial. Italia atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia, y crecer en aquel contexto significaba aprender desde muy pequeña el valor de la resistencia. Su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre. Nunca habló demasiado sobre esa etapa, pero con los años reconocería que aquella experiencia dejó una profunda huella en su manera de confiar en las personas. Quien realmente sostuvo a la familia fue su madre, Andreina. Con enormes sacrificios y una determinación admirable, decidió apostar por el talento de su hija cuando apenas era una niña. Mientras otros veían solamente a una pequeña con ganas de bailar, ella veía un futuro diferente. Y no estaba equivocada. Con apenas 9 años, Raffaella dejó Bolonia para trasladarse a Roma. Allí comenzó una formación artística exigente en la Academia Nacional de Danza. No fue un camino sencillo. Mientras otras niñas disfrutaban de una infancia tranquila, ella pasaba horas ensayando, aprendiendo disciplina, técnica y expresión artística. Aquellos años construyeron mucho más que una bailarina. Construyeron una profesional capaz de dominar cualquier escenario. Durante su adolescencia llegaron los primeros trabajos como actriz. Participó en pequeñas producciones cinematográficas y aprendió cada detalle del oficio observando a directores, actores y técnicos. Aunque todavía nadie imaginaba lo que estaba por venir, Raffaella ya demostraba una cualidad imposible de enseñar. Cada vez que aparecía frente a una cámara, captaba toda la atención. No necesitaba hablar demasiado. Su presencia lo decía todo. A comienzos de los años 60, Italia vivía el crecimiento de un medio completamente nuevo, la televisión. La RAI comenzaba a entrar en millones de hogares y buscaba rostros capaces de conectar con el público. Raffaella encontró allí el lugar perfecto. Mientras muchas actrices mantenían una imagen seria y distante, ella transmitía cercanía, alegría y naturalidad. El público sentía que aquella mujer hablaba directamente con cada persona que estaba frente al televisor. Aquello la convirtió rápidamente en una figura muy diferente al resto. Pero el verdadero cambio todavía estaba por llegar. En 1968 conoció a Gianni Boncompagni, director, productor y uno de los grandes creativos de la televisión italiana. Entre ambos surgió una conexión tanto profesional como sentimental. Boncompagni comprendió algo que casi nadie había visto. Raffaella podía ser elegante y provocadora al mismo tiempo. Divertida sin perder sofisticación. Cercana sin dejar de ser una auténtica estrella. Juntos comenzaron a construir una imagen completamente revolucionaria para la televisión italiana. Y esa revolución tendría un símbolo inesperado. Un simple ombligo. En 1972, Raffaella interpretó la canción Tuca Tuca junto al actor Alberto Sordi. Lo que parecía una actuación musical terminó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos televisivos de Italia. Durante la coreografía, ambos artistas seguían el ritmo tocándose distintas partes del cuerpo mientras Raffaella mostraba el ombligo. Hoy puede parecer algo completamente normal. Pero en aquella época fue considerado un desafío directo a la moral tradicional. Las críticas llegaron de todas partes. Sectores conservadores protestaron. La Iglesia Católica expresó públicamente su rechazo. Incluso la actuación fue retirada temporalmente de la programación. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario de lo que esperaban quienes intentaban censurarla. La polémica convirtió a Raffaella Carrà en una auténtica sensación internacional. Cuanto más intentaban detenerla, más famosa se volvía. Mientras Italia discutía sobre su actuación, España descubría a una artista completamente distinta a cualquier otra.
Sus canciones comenzaron a sonar en todas partes. El público quedó fascinado por su energía, su carisma y una libertad que resultaba completamente novedosa para la televisión de la época. En muy poco tiempo dejó de ser simplemente una cantante italiana. Se convirtió en una figura querida por millones de españoles. Sus discos alcanzaban cifras extraordinarias. Sus apariciones televisivas paralizaban el país. Y su nombre comenzó a formar parte de la cultura popular. Lo más sorprendente era que Raffaella nunca buscaba provocar por provocar. Su objetivo siempre fue transmitir un mensaje mucho más profundo. El derecho de cada persona a vivir con libertad. Canciones como Tuca Tuca o Para hacer bien el amor hay que venir al sur rompieron barreras que durante décadas parecían imposibles de superar. Hablaban del deseo femenino, de la libertad personal y de relaciones vistas desde una perspectiva mucho más abierta que la habitual en aquellos años. Para algunos era escandalosa. Para millones de personas era simplemente valiente. Sin discursos políticos. Sin enfrentamientos directos. Solo con una sonrisa, música y baile. Raffaella demostraba que una revolución también podía comenzar sobre un escenario. Y mientras el mundo celebraba cada uno de sus éxitos, nadie imaginaba que detrás de aquella mujer segura de sí misma existía una persona extremadamente reservada. Porque, cuando las cámaras se apagaban, comenzaba una historia completamente distinta. Una historia que permaneció oculta durante décadas. Mientras Raffaella Carrà conquistaba escenarios y televisiones de toda Europa, su vida personal seguía un camino completamente distinto. A diferencia de muchas celebridades, nunca sintió la necesidad de convertir sus relaciones en titulares. Para ella existía una línea muy clara, el escenario pertenecía al público, pero su vida privada solo le pertenecía a ella. Tras consolidar su carrera junto a Gianni Boncompagni, la relación sentimental terminó después de más de una década. Sin embargo, lejos de los escándalos habituales del mundo del espectáculo, ambos conservaron el respeto mutuo y continuaron colaborando profesionalmente durante muchos años. Aquella forma de cerrar las etapas sin conflictos públicos decía mucho sobre su carácter. Raffaella nunca utilizó el dolor como espectáculo. A comienzos de los años 80 apareció una nueva persona en su vida, Sergio Japino. Coreógrafo, creativo y 10 años más joven que ella, compartía la misma pasión por el espectáculo y una visión artística muy parecida. Durante casi una década trabajaron juntos, viajaron juntos y también compartieron una relación sentimental. Pero, fiel a su manera de entender la fama, apenas hablaron públicamente de ello. Incluso cuando la relación terminó, casi nadie se enteró. No hubo comunicados, entrevistas ni exclusivas. Simplemente continuaron siendo amigos y colaboradores. Una decisión poco habitual en una industria donde las rupturas suelen convertirse en noticia. A lo largo de los años, muchos periodistas le hicieron siempre la misma pregunta. ¿Por qué nunca se casó? ¿Por qué nunca formó una familia tradicional? Sus respuestas cambiaban ligeramente con el tiempo, pero todas tenían un mismo mensaje. La libertad era uno de los valores más importantes de su vida. No quería sentirse obligada a seguir un modelo impuesto por la sociedad. Prefería tomar sus propias decisiones, aunque eso significara ir contra las expectativas de su época. Sin embargo, con los años también reconoció algo mucho más íntimo. En algunas entrevistas confesó que le habría gustado ser madre. Simplemente, la oportunidad nunca llegó como ella había imaginado. Aquellas palabras mostraban una faceta mucho más vulnerable de una mujer acostumbrada a ocultar sus emociones. Mientras seguía apareciendo en televisión y participando en nuevos proyectos, otra historia comenzaba a escribirse lejos de los focos. En silencio. Sin que prácticamente nadie lo supiera. Durante sus últimos años apareció una persona muy importante en su vida. Su nombre era Gianluca Belzoni. Para la mayoría del público era simplemente su secretario personal. Siempre permanecía en un segundo plano. Nunca buscaba protagonismo. Nunca concedía entrevistas. Nunca hablaba de Raffaella. Pero, según reveló posteriormente el biógrafo español Pedro Ángel Sánchez, Gianluca era mucho más que un colaborador. Había sido el gran compañero de sus últimos años. El hombre con quien compartió una relación completamente alejada de la atención mediática. Un amor que decidió proteger hasta el final. Poco después llegó el momento más difícil de su vida. Los médicos le diagnosticaron un cáncer de pulmón.
Sin embargo, Raffaella tomó una decisión que sorprendió incluso a las personas más cercanas. No haría pública su enfermedad. No quería fotografías desde un hospital. No quería entrevistas hablando de su sufrimiento. No quería despertar compasión. Continuó trabajando siempre que su salud se lo permitió. En sus últimas apariciones hablaba con ilusión de proyectos futuros, sonreía ante las cámaras y transmitía la misma energía de siempre. Solo su círculo más íntimo conocía la realidad. Era una decisión coherente con la filosofía que había mantenido durante toda su carrera. Había entregado al público su música, su talento y su alegría. Pero el dolor seguía siendo exclusivamente suyo. El 5 de julio de 2021, Raffaella Carrà falleció en Roma a los 78 años. La noticia conmocionó al mundo entero. Fue Sergio Japino quien confirmó oficialmente su muerte. También reveló que durante los últimos meses nunca había estado sola. A su lado permanecieron las personas que realmente formaban parte de su vida privada. Entre ellas, Gianluca Belzoni. Solo después de su fallecimiento comenzaron a conocerse detalles sobre aquella relación que ambos habían protegido durante años. Pero incluso entonces predominó el silencio. Nadie convirtió su historia en un espectáculo. Exactamente como ella habría querido, quizá el gesto más representativo de toda su vida llegó precisamente después de su muerte. Raffaella dejó instrucciones muy claras. No quería un funeral multitudinario. No quería ceremonias grandiosas. No quería homenajes llenos de discursos. Su féretro debía recorrer Roma dentro de un coche gris, acompañado únicamente por la sencillez que siempre buscó para los momentos verdaderamente importantes. Aquella imagen sorprendió a millones de personas. La artista que había llenado estadios, vendido millones de discos y revolucionado la televisión mundial, se despedía del mundo con absoluta discreción. Era la última demostración de que siempre vivió según sus propias reglas. Sin embargo, el silencio de su despedida no impidió que el mundo entero la recordara. En España, miles de personas comenzaron espontáneamente a compartir sus canciones. En plazas y calles volvieron a sonar los grandes éxitos que habían acompañado a varias generaciones. En Italia ocurrió algo parecido. Las redes sociales se llenaron de actuaciones históricas, entrevistas y recuerdos. No fueron las imágenes de la enfermedad las que permanecieron en la memoria colectiva. Fueron sus bailes, su sonrisa, su energía, su inconfundible cabello rubio. Y aquella mujer que décadas antes había cambiado para siempre la manera de entender la televisión. La historia de Raffaella Carrà demuestra que una persona puede convertirse en un símbolo para millones de personas sin renunciar a proteger aquello que considera más valioso. Fue una artista revolucionaria. Una mujer que desafió prejuicios. Una figura que defendió la libertad cuando hacerlo implicaba asumir enormes críticas. Pero por encima de todo, fue alguien que decidió vivir y despedirse exactamente como quiso. Quizá ese sea su mayor legado. Recordarnos que la verdadera libertad no consiste únicamente en lo que mostramos al mundo. También está en aquello que elegimos guardar para nosotros mismos. Y mientras sus canciones siguen sonando décadas después, Raffaella Carrà continúa demostrando que las grandes leyendas nunca desaparecen. Simplemente encuentran una nueva forma de permanecer para siempre en la memoria de quienes las admiraron.